A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Muy estimados y queridos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Con otra charla sobre el Imam Hussein alayhi salam estamos con ustedes. Bueno, algunos hermanos sunitas preguntan si acaso está en el nombre del Imam Hussein en el Sagrado Corán. Bueno, puede ser que muchas cosas con su nombre no estén en el Sagrado Corán, como en el nombre del Imam Hussein tal cual no está en el Sagrado Corán. Pero para eso tenemos tres explicaciones. Primero, bueno, hay indicaciones hacia el Imam Hussein alayhi salam en el Sagrado Corán, más de 20 aleyas del Sagrado Corán que incluyen al Imam Hussein alayhi salam. Incluso en las fuentes sunitas dice que esa aleya pertenece al Imam Hussein y Ahlul Bayt. De ahí tenemos bastante. Por ejemplo, en cuando Dios ordena al profeta Abraham ir a sacrificar a su primogénito Ismael. Entonces, justo en ese momento, cuando el profeta Abraham pone el cuchillo a la garganta de su hijo a Ismael, le quiere cortar la cabeza por orden de Dios. Dios le impide y el cuchillo no funciona. Justo en ese momento, Dios le hace descender del cielo una cabra, un cordero. Entonces, ahí el Sagrado Corán lo explica, dice, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ. Lo hemos sustituido con un sacrificio súper grande desde la vista de Dios. Es decir, según Dios, esto es súper grande. Entonces, ¿qué es esto? ¿Acaso Dios le llama a un cordero un sacrificio súper grande? No puede ser. Entonces, Dios está hablando de un sacrificio grande. Los hermanos cristianos muchas veces quieren insistir que ese sacrificio, ese Señor degollado, lo llaman el Cordero de Dios y quieren decir que Jesús fue eso. Pero la respuesta clara es que la palabra, incluso la palabra que está indicada en la Biblia, no dice, lo que dice es degollado. Y Jesús nunca fue degollado, nunca se derramó la sangre de Jesús. Lo máximo que los cristianos en su versión irreal sobre la crucifixión de Jesús dicen que un soldado romano le hizo una herida chiquitita en la costilla de Jesús. Pero esto de decir de que su sangre fue derramada, no fue. Entonces, ¿quién es ese sacrificio que su sangre fue derramado y que fue degollado? Incluso tenemos algunas partes de la Biblia que nos indica bien claro y habla de los martirizados al lado de Éufrates. Y eso es lo que los cristianos hasta hoy en día no tienen una explicación clara de qué se trata estos mártires que han caído, estos héroes que han caído al lado de Éufrates. ¿Sí? Entonces, este sacrificio que siempre está en la Biblia, está en el Sagrado Corán, ¿de qué se trata? Claramente, lo único que nosotros tenemos es lo que el profeta Abraham pide a Dios, la bendición en su generación, tras este sacrificio. ¿Lo ves? ¿Cuál es ese sacrificio? No es de Ismael, el primogénito nunca fue sacrificado. Entonces, tiene que ser otra persona. ¿Y quién es esa otra persona? Es el Imam Hussein alayhi salam. Entonces, usted también lo puedes ver, por ejemplo, lo que en Isaías capítulo 53, versículo 4, tenemos en la Biblia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que una persona que va a dar su sangre, ¿sí? Y lo puedes ver claramente en Jeremías, capítulo 46, versículo 5, que claramente está hablando de los sacrificados al lado de Éufrates. Y eso no fue Jesús. Vamos a ver qué dice. Porque aquel día, estamos recitando Jeremías capítulo 46, versículo 10, dice, porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza para vengarse de sus enemigos, como con la sangre del Imam Hussein alayhi salam. La espada devorará y se saciará con la sangre de Hussein, y se emparará con su sangre, pues habrá su sacrificio. Mira, habrá un sacrificio. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Ese sacrificio es Hussein, para el Señor, Dios de los ejércitos. Y ahí habla de también la escena de martirio de Abul al-Fadl, Abbas, el gran héroe de Karbala. Jeremías, capítulo 46, versículo 5. Pero ¿qué es lo que veo? Es una visión que está viendo el profeta Jeremías. Están aterrados la familia del profeta. Retroceden y sus valientes están deshechos. Es la escena de martirio del Imam Hussein alayhi salam. En la huida buscan refugio los niños abatidos de Hussein. Sin mirar atrás, hay terror por todas partes. ¿Dónde? Al lado de Éufrates. Declara el Señor que no huya el ligero, ni escapa el poderoso. Todos, desde Ali Asghar hasta que es el ligero, el niño chiquitito. Ligero, ¿quién es? Que no tiene mucho peso. Ligero es Ali Asghar. Y el poderoso Abbas. Todos, ninguno no se escapa, van a ser martirizados en Karbala. En el norte, junto al río Éufrates, al Furat, el río Furat, ahí está en la Biblia, el río Furat, Éufrates. En el norte, junto al río Éufrates, hermano cristiano, abre el ojo. La Biblia nos enseña a llorar para el Imam Hussein alayhi salam. En el norte, junto al río Éufrates, han tropezado y caído. ¿Quién es? Este que sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos, ese gran héroe Abbas. En Jeremías, usted lo puede ver bien claro. Mira, desde el comienzo habla del río Éufrates, que estos grandes han caído al lado de Éufrates, que ya es una gran tragedia que habla de un sacrificio para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al río Éufrates. ¿Cuál es ese sacrificio del Señor que ha caído al lado de Éufrates? El Imam Hussein alayhi salam. Y es muy claro en Apocalipsis, capítulo 5, ¿sí? Cuando habla del Cordero degollado de Dios. El Imam Rida alayhi salam, en una narración que habla a su compañero, que es muy famoso de narración de Rayyan ibn Shabib, dice: Ya ibn Shabib, en kunta bakiyan li shay'in fabki lil Husayn, fa innahu dhubiha kama yudbahu al-kabsh. Oh hijo de Shabib, si quieres llorar para algo, tienes que llorar para el Imam Hussein alayhi salam, porque él es quien fue degollado, como degollan a un cordero. Entonces, si buscas al cordero sacrificado del Señor, es Hussein, es el Imam Hussein alayhi salam. Usted va a ver que en Apocalipsis, en esta, podemos decir, esta visión de Apocalipsis, lo puedes ver bien claro, ¿sí? En
capítulo 5, versículo 9, dice, digno eres de recibir el libro y romper sus sellos, porque has sido degollado. Degollado, eso es la palabra. Jesús nunca fue degollado. La palabra está bien clara. Degollar significa que se le han cortado la cabeza. Y con tu sangre has adquirido para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. Eso habla de Arba'ín del Imam Hussein en la Biblia. Que has ganado para Dios a gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. Y han constituido con ella un reino de sacerdotes. La revolución islámica, reino de los sacerdotes, que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y después, un poco más adelante, en versículo 12 de capítulo 5 de Apocalipsis de Juan, dice, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. ¿Sí? Y la palabra que usted va a ver en griego solo tiene este significado. Esfegminon, eso es la palabra en griego, que lo puedes encontrar en muchos diccionarios, que solo es esto. En la Biblia también tenemos. Otro versículo que los judíos lo mal tradujeron, que habla también del Imam Hussein alayhi salam. Bueno, ya que hemos llegado a ese punto, el nombre del Imam Hussein alayhi salam está incluso en una palabra que es la palabra Hussein en la Biblia, aunque los hermanos cristianos después en la traducción podemos decir, lo cambiaron. Lo puedes encontrar la palabra nombre del Hussein, ¿sí? Sarowa li babi hirhibu mimmi sukob tai Husaini. Eso es la palabra en hebreo, ¿sí? Que en Salmos capítulo 25 versículo 17 la palabra es esto. Hoseini. Ya está bien claro. Una persona que quiere conocer la verdad fácilmente lo puede encontrar, que es de la Biblia. Pero lamentablemente lo tradujeron mal y ya sacan el texto del contexto y al final usted no puede encontrar nada de lo que es el Imam Hussein. Pero el nombre del Imam Hussein, sí, queridos hermanos, ha sido mencionado en la Biblia, tal como les hemos leído para ustedes. Bueno, Salmos capítulo 25, versículo 17. Si yo quiera traducirlo, ¿sí? Esa palabra, podemos traducirlo de esa forma, que el profeta David en estos salmos dice, vuélvete a mí y tenme piedad. Está hablando de Dios. Tenemos esa palabra, lo mismo, cuando lloramos para el Imam Hussein alayhi salam, decimos, A'adhamallah ujurakum bimusab al-Hussein alayhi salam. Dios me dé recompensa, tenga piedad conmigo, ten tu misericordia conmigo, porque he llorado para Hussein. Dice, oh Dios, vuelve a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado por Husseini. Ese Husseini lo tradujeron como un verbo. Dice, sácame de mi congojas. Pero la palabra es, todo eso que se ha aumentado el dolor en mi corazón es por Husseini, por el Imam Hussein alayhi salam. Pero bueno, lo mal tradujeron. Dejamos esa parte de la Biblia, vamos a continuar con el Sagrado Corán. Hemos dicho, tenemos 3 explicaciones por qué no ha sido mencionado el nombre del Imam Hussein alayhi salam. Primero hemos dicho que muchas aleyas del Sagrado Corán indican el Imam Hussein alayhi salam, que algunas de ellas lo vamos a explicar, que son más de 20. Pero más que todo, es que la palabra del profeta del Islam vale como la revelación. Entonces, si es
en la sunna, en la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya mencionado al Imam Hussein alaihi salam es suficiente. No hace falta que todos los detalles estén en el Sagrado Corán. Vamos a ver. Tenemos dos revelaciones. Wahyul Qur'ani, Wahyul Bayani. La revelación coránica, la revelación que es de la exégesis del Corán, o mejor dicho, las palabras del profeta del Islam, que también es pura revelación. Entonces tenemos dos revelaciones que es equivalente. Vale lo mismo. El Sagrado Corán y la palabra del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Ambos son correctos, ambos son de Dios. ¿Lo ves? Entonces, ya que ambos son de Dios, usted no puede decir que yo me voy a aceptar el Sagrado Corán y no voy a aceptar la palabra del profeta del Islam. ¿Por qué? Porque el mismísimo Sagrado Corán nos enseña que la palabra del profeta del Islam vale lo mismo que el Sagrado Corán. La Sunna vale lo mismo. Solo la única problema que tenemos es que tú puedes confirmar que esa palabra ha sido del profeta. Eso es la única problema que tenemos, que usted pueda confirmar, verificar que esa palabra sí ha sido del profeta del Islam. Entonces la cadena de los narradores, los libros, entre otros, que tienes que ir a buscar, investigar, pero si sea del profeta del Islam, entonces claramente podemos decir que sí, esto es del profeta del Islam, entonces ya vale lo mismo que el Sagrado Corán. El Sagrado Corán, en Surat An-Najm, capítulo 53, dice, la palabra del profeta del Islam vale lo mismo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Versículos 3, 4 y 5 del capítulo 53 del Sagrado Corán. Dice, el profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda la cosa que dice, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, ni habla por su capricho, no habla de su parte. In huwa illa wahyun yuha. Todo lo que dice es pura revelación de parte de Dios. Pura revelación. Que si cada palabra vale lo mismo que el Sagrado Corán. Allamahu shadidul quwa. Todo lo que Dios, el poderoso, le ha enviado, lo ha enseñado. Entonces usted va a ver claramente que el nombre, que la palabra del profeta del Islam vale que el mismo el Sagrado Corán. Entonces nosotros, si vamos a ver muchas narraciones, que ahora les voy a recitar algunas de las fuentes sunitas sobre el Imam Hussein alayhi salam, ya es suficiente. Entonces ya hemos dicho, primera explicación, que hay muchas aleyas del Sagrado Corán que hablan del Imam Hussein alayhi salam, son más de 20. Que una de ellas le hemos dicho que وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ, que habla del Imam Hussein alayhi salam. Incluso Sura Al-Fajr, ¿sí? Que يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي, habla del Imam Hussein alayhi salam. Bueno, ¿qué más hemos dicho? Que en las palabras del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, incluso narrada en las fuentes sunitas, habla mucho del Imam Hussein alaihi salam, y eso es suficiente. Y el tercero, porque, mira, vamos a ver, algunos narradores como Bukhari son profesionales de la censura. La gran parte de las palabras del profeta del Islam, ellos los censuraron. ¿Por qué? Porque hablaba de atributos, hablaba de las, podemos decir, ventajas de los caracteres de Ahlul Bayt alayhimus salam, de buenos morales de Ahlul Bayt. Y señor Bukhari lo censuró. Imagínense si estaría esto en el Sagrado Corán, lo censurarían, como el tiempo de Usman, señor Usman, el tercer califa, mandó a quemar todos los Coranes. ¿Por qué? Porque ahí estaba escrito las palabras del profeta del Islam. Sí, señores. Señor Usman ibn Affan, el tercer califa, ordenó quemar Coranes. ¿Por qué?
en los comentarios de los Coranes, ahí estaban las palabras del profeta del Islam que hablaba de Ahlul Bayt, la importancia de Ahlul Bayt, del califato del Imam Ali, que el Imam Ali es el sucesor y todo eso, ellos lo eliminaron. Señor Umar ibn Khattab prohibió narrar narraciones del profeta del Islam. Mientras tanto, había puesto a un ex judío, un ex rabino, Ka'b al-Ahbar, en la mezquita en la oración de viernes. Antes de señor Omar, Ka'b al-Ahbar les relataba historias de la Biblia. Y también otro sacerdote cristiano, que era asesino y había escapado de su lugar y refugiado en la tierra del Islam porque había matado a sus compañeros y les había robado, se llamaba Tamim Dari. Ese sacerdote cristiano, ese asesino que ha refugiado en la tierra del Islam, también en el tiempo del señor Umar ibn Khattab daba las charlas en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras tanto, señor Umar ibn Khattab había prohibido narrar de narraciones del profeta del Islam. Quiere decir, Wahyul Bayani, que contenía, escúchalo bien, Wahyul Bayani, las palabras del profeta del Islam, la sunna, porque contenía todo sobre virtudes de Ahlul Bayt, fue censurado por los califas, fue eliminado. Entonces, durante 100 años, hasta el tiempo de Umar ibn Abdul Aziz, fue prohibido narrar narraciones del profeta del Islam. Todos los libros sunitas que va a haber que han escrito narraciones del profeta del Islam son después de 100 años después del profeta del Islam. Como el señor Bukhari, que es de año 194 después de Hejira. 194. Como 2 siglos después del profeta del Islam, señor Muhammad ibn Ismail Bukhari viene a escribir ese libro tan importante. Entre otros libros. Entonces, recién a partir del tiempo de Umar ibn Abdul Aziz, que era uno de los reyes de los califas de Omeyas, que es desde el año 103 hasta 105 por ahí más o menos, es quien recién permite que puedan narrar, hablar del profeta del Islam. Es decir, el profeta del Islam fue censurado por los califas y después por los omeyas. ¿Por qué? Porque el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, hablaba mucho de las virtudes de Ahlul Bayt, del Imam Ali alayhi salam. Y ellos luchaban en contra del Imam Ali alayhi salam. Muawiyah había puesto una ley que era obligatorio insultar a Imam Ali alayhi salam en las mezquitas. Sabbu aliyen era obligatorio. Sab significa insultar. Quiere decir, en cada oración de viernes, Muawiyah había puesto como una orden que todo el mundo tiene que insultar al Imam Ali alayhi salam antes de empezar la oración. Dios, manda tu maldición a Abu Turab. Y el Imam Ali, no dicen Imam Ali, dicen Ali ibn Abi Talib, Abu Turab. O sea, que manda tu maldición porque él era quien mató a los musulmanes. Así lo insultaban al Imam Ali alayhi salam durante Muawiyah. Durante mucho tiempo, eso era tradición de los omeyas, quienes martirizaron al Imam Hussein alayhi salam. Pero nunca te lo van a contar en una mezquita wahhabita. Yo te lo voy a contar todo. Aquí estamos para eso. Entonces hemos dicho, tenemos 3 explicaciones por qué el nombre del Imam Hussein como Hussein no ha sido mencionado en el Sagrado Corán. Primero, hemos dicho hay muchas leyes que indican bien claro, hablan sobre el Imam Hussein alayhi salam, que son más de 20, que están incluso en las fuentes sunitas. Como Ayatul Mubahala, Ayatul Tathir, como Ayatul del Qurb, قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى, está en Surah Ash-Shura, entre muchas otras leyes que hablan de la importancia de Ahlul Bayt, incluyendo al Imam Hussein alayhi salam. Y les voy a leer algunas narraciones de señora Aisha. También hemos dicho que está llena las narraciones que han sido narradas de las fuentes sunitas, incluso en la palabra del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam está llena la importancia y también la obligación de amar al Imam Hussein alayhi salam. Y está llena las fuentes sunitas de las narraciones que nos indican que de la sunna del profeta del Islam era llorar para el Imam Hussein alayhi salam. Estoy lleno, le voy a decir, no se preocupa. Entonces hemos dicho que está indicaciones, palabras del profeta del Islam y la censura que ellos tenían. Si Dios habría puesto el nombre del Imam Hussein alayhi salam en el Sagrado Corán, seguramente en el tiempo de Uthman iba a ser borrado. El Corán iba a ser borrado. Y Dios no quiso que el Corán sea manipulado por
por ellos. Entonces Dios no puso ni está el nombre de... Bueno, algunos tienen diferencia que el nombre del Imam Ali alayhi salam está o no, pero lo importante, el nombre del Imam Hussein como Hussein no ha sido mencionado en el Sagrado Corán. Muy bien, para que usted entienda un poco, por ejemplo, de los intentos fallidos del señor Bukhari de censura del nombre de Ahlul Bayt alayhimus salam, les voy a decir. Por ejemplo, ese señor Bukhari, nacido en 194 y después de Hejira, que son la diferencia con la edad cristiana, son como unos 611 por ahí. Estamos hablando del siglo VIII de la edad cristiana. Entonces él muere en 256 después de Hejira. Él tiene el libro más importante. ¿Por qué? Porque es el libro más censurado. Él ha narrado muchas narraciones. Tiene más de 7.275 narraciones, que muchas de esas narraciones son narraciones repetidas varias veces. Entonces en total estamos tratando a unas 4.000 narraciones. Bukhari, el maestro de la censura, aunque era contemporáneo al Imam Hadi y al Imam Hassan Askari alayhi salam, papá del Imam Mahdi, ni una narración no ha narrado del Imam Hadi ni del Imam Hassan Askari. De muchos sabios sunitas de aquel entonces, él ha narrado narraciones. Pero del Imam Hadi y el Imam Hassan Askari, total censura, nada. Y él, lamentablemente, las narraciones que han hablado sobre el Imam Ali alayhi salam o sobre Ahlul Bayt alayhi salam son muy, muy pocas. Todas las narraciones que ha hablado del Imam Ali alayhi salam son menos de 20. Todas las narraciones del Imam Ali son menos de 20. Y una narración del Imam Sajjad en contra de Imam Ali que es totalmente mentira. Imagínense. Pero al contrario, muchas narraciones de los enemigos de Ahlul Bayt que eran Nawasib. Nawasib era quienes tenían odio del Imam Ali como parte de la religión. Y Khawarij que lucharon en contra del Imam Ali alayhi salam. Como Akrameh, como Umran ibn Hattan, como Urwa, entre otros, que los sabios sunitas que dicen estas personas son personas débiles porque odiaban al Imam Ali, pero están entre la cadena de las narraciones del señor Bukhari, que es decir, narra narraciones de los enemigos del Imam Ali, pero del Imam Ali nada. Hemos dicho menos de 20. Es interesante esta narración que narra del Imam Sajjad está en contra del Imam Ali, es totalmente falso. Y de Abu Huraira, un ex judío que menos de 3 años estaba junto con el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira en el libro Bukhari tiene más de 446 narraciones. Pero el Imam Ali, que toda su vida ha pasado junto con el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam, menos de 20. ¿No te parece un poco raro? ¿No se ve un poco de conspiración? Sí, es maestro de censura Bukhari. De Abdullah ibn Umar, que era un chiquitito en el tiempo del profeta del Islam, 270 narraciones. De señora Aisha, que era una niña, ¿sí? De 9 años, ustedes dicen niña de 9 años, ¿no? Adolescente, vamos a decir. Y cuando fallece el profeta del Islam, ella solo ha pasado unos como 8 años, no más. Pero el Imam Ali alayhi salam, toda su vida, más de 30 años ha estado con el profeta del Islam, solo 19 narraciones, pero Aisha, 242 narraciones. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas narraciones de Fátima az-Zahra narra, señor Bukhari? ¿Qué? ¿Nada? ¿3? ¿Menos? Así es. Mucha narración de Aisha, 242, pero de Fátima az-Zahra muy, muy pocas. De Abu Musa Ash'ari, alumno de Ka'b al-Ahbar, 57. De Anas ibn Malik, más de 200 narraciones. Pero del Imam Ali alayhi salam, 19 narraciones. De Fátima az-Zahra, solo una narración. De Fátima az-Zahra, solo una narración. De Aisha, 242. Para que usted vea la mala intención del señor Bukhari.
Bueno, entre muchas narraciones que tenemos de falsificaciones que el señor Bukhari ha narrado, que en ello no quiero dedicar tiempo porque queremos hablar del Imam Hussein alayhi salam, vamos a ver las narraciones del profeta del Islam, que son dos tipos de narraciones sobre el Imam Hussein alayhi salam. Narraciones generales que incluyen al Imam Hussein alayhi salam, narraciones especiales que son especialmente sobre el Imam Hussein alayhi salam. Narraciones generales como Hadith al-Saqalain, que no lo dice señor Bukhari, maestro de la censura, pero Ahmad ibn Hanbal, que no es tan mal como Bukhari, en su libro Musnad Ahmad ibn Hanbal, tomo 3, página 26, y entre otros, muchos otros sabios sunitas, también Ahmad ibn Hanbal en su libro Musnad Ahmad, tomo 3, página 27, también señor Tirmizi, que no era una mala persona, en su libro Al-Jami' al-Sahih, tomo 5, página 663, pero Bukhari nada, es interesante. También el señor Hakim al-Naysaburi en su libro Al-Mustadrak, tomo 3, página 150, también en la página siguiente, 151, narran una narración que uno podemos decir, uno es Hadith al-Saqalain, otro es el barco de Noé. Les voy a leer. Vamos a ver uno por uno. Primero, esa narración que es Hadith al-Saqalain, que lo narra Musnad Ahmad ibn Hanbal, tomo 3, página 26. Dice, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo, Inni qad taraktu fikum al-Thaqalain ahaduhuma akbaru min al-akhar. Yo les he dejado dos joyas importantes, uno es más importante que otro. Kitabullah hablum mamdunun min as-sama ila al-ard. El libro de Dios es como una cuerda fuerte desde el cielo hasta la tierra. Wa itrati ahla baiti. Y mi familia ahlul bait. ¿Y quiénes son ahlul bait? En muchas narraciones de señora Aisha, por ejemplo, dice bien claro quiénes son ahlul bait. Fátima, Ali, Hassan, Hussein. 4 son. Ahlul Bayt del profeta del Islam, y en algunas otras narraciones dicen descendientes de Hussein. Entonces, no incluye a Ahlul Bayt las esposas del profeta del Islam. Son diferentes. Muy bien, entonces está bien claro que el profeta del Islam nos está indicando, si después del profeta del Islam no quieren ser desviados, tienen que agarrar ambas joyas. Corán, el Sagrado Corán y Ahlul Bayt alayhimus salam. Dice, ala innahuma lan yaftariqa hatta yarda ala al-hawd. Ambos no van a separarse. Quiere decir, siempre el Imam Ali, Fátima, Hassan y Hussein están junto con el Sagrado Corán. ¿Qué significa están juntos? Quiere decir, toda su palabra, toda su obra corresponde al Sagrado Corán. Quiere decir, son la gente bien guiada. Entonces, en otra narración, dice, fanzuruni bima takhlifuni fihima. Vayan a ver, vayan a observar cómo me van a tratar sobre mi Ahlul Bayt. Después de mí, ¿cómo van a tratar a Ahlul Bayt? Y ahí hay que decir, oh profeta del Islam, no te preocupes, a toda tu familia le han matado. No te preocupes. A Fátima le aplastaron entre la pared y la puerta y pared con la puerta quemada. Sí, señor Omar y Qunfuz fueron y quemaron la puerta de la casa de Fátima. Y ahí a ella le hicieron abortar a su hijo Muhsin. Y ahí hicieron. Al Imam Ali alayhi salam lo mataron. Y usted va a ver que ellos no tuvieron piedad con tu familia, no tuvieron piedad con tu hija Fátima, ni con Ahlul Bayt alayhimus salam. Esto es el ejemplo que ellos hicieron. Eso es el carácter que ellos hicieron lamentablemente con la familia de Ahlul Bayt alayhimus salam. Y mataron al Imam Ali alayhi salam también. Martirizaron al Imam Hassan. Muawiyah mandó a envenenar al Imam Hassan y al Imam Hussein alayhi salam. Y más de 18 hijos descendientes de Ahlul Bayt alayhimus salam fueron degollados en Karbala. Bueno, así trataron a tu familia, oh profeta del Islam. Esa narración que se llama Hadith Saqalain, dos joyas, Ahlul Bayt y el Sagrado Corán, ha sido narrada en más de 39 fuentes originales de la Sunna, que Bukhari no es de ellos. Ojo,
Por eso Bukhari es lo primero y más importante, porque es el maestro de la censura. En las fuentes sunitas, más de 39 cadenas de narración diferentes, fuentes diferentes lo narraron. En las fuentes shia, 82. Casi todos los shia lo narraron. Siguiente narración que habla a Ahlul Bayt como el barco de la salvación, que está en el libro Mustadrak Hakim Naysaburi, tomo 3, páginas 150-151, que son dos narraciones muy interesantes. Primero, dice, An-nujuma amanu li ahli as-sama, fa idha dhahabat an-nujum dhahaba ahlu as-sama. Las estrellas son las fuentes de la seguridad en el cielo. Si váyanse las estrellas, ya se pierde la seguridad de los cielos. Entonces dice, wa ahlu bayti amanu li ahli al-ard. Y mi familia Ahlul Bayt son la fuente de que la bendición, la seguridad en la tierra. Si a ellos le van a eliminar, se pierde la seguridad en la tierra. Está bien claro lo que dice ese señor Hakim Naysaburi. En otra narración igual del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam, en el libro Mustadrak Hakim Naysaburi, tomo 3, página 151, que el mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dijo, Mathalu ahl bayti kamathal safinatan Nuh. El ejemplo de Ahlul Bayt es el ejemplo del barco de Noé. Man rakibaha naja, quien sube al barco se va a salvarse. Wa man ta'allaqa biha faza, quien esté pendiente a Ahlul Bayt va a ganar, va a llegar a la victoria. Wa man takhallafa anha gharaqa, la persona que se aleja de Ahlul Bayt no va a continuar con Ahlul Bayt, seguramente va a ser de los aniquilados, ahogados. Querido hermano, ¿hasta qué punto sigues Ahlul Bayt? Eso es la palabra del profeta del Islam en las fuentes sunitas. Bueno, también hay muchas narraciones más, como en Surat Al-Ahzab, capítulo 33 del Sagrado Corán, aleya 33, cuando en el Sagrado Corán Dios habla de la purificación total de Ahlul Bayt alayhimus salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Señora Aisha, sí. Lo dice señora Aisha, está en las fuentes sunitas, queridos hermanos. Dice, una mañana salió el profeta del Islam y llevaba una capa negra, y de repente llegó Imam Hassan y después Imam Hussein, y todos se le cubrió el profeta con la capa. Cuando los 5 juntos fueron bajo la capa, Imam Ali, Fatima, Hassan, Hussein y el profeta del Islam, Ashabul Kesa, todos abajo de esa capa yemení. Entonces, ahí tenemos uno que se llama Hadithul Kasa. Ahí Dios le manda una bendición especial. Arcángel Gabriel pregunta a Dios, ¿qué es esa fuente de la luz que estamos viendo en la tierra? Dios responde a Gabriel, Hum Fautimatu abuha wa ba'luha wa banuha. Esa fuente de la luz es Fátima y su papá, Fátima y su esposo, Fátima y sus hijos, Hassan y Hussein. Esos son Ashabul Kesa. Entonces ahí llega esa aleya, y señora Aisha dice, esa aleya del Sagrado Corán se aplica solo a ellos, no a las esposas del profeta del Islam. Interesante, ¿no? Y hay muchas narraciones que en las fuentes sunitas que son especiales para el Imam Hussein alayhi salam, como esa narración de Jabir ibn Abdullah Ansari, que decía que el profeta del Islam sallallahu alayhi wa sallam siempre decía, Man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli al-janna, quien quiere ver a un hombre del paraíso, que es decir, un hombre perfecto del paraíso, falyandur ila al-Husayn ibn Ali alayhim as-salam, que entonces vea a mirar al Imam Hussein alayhi salam, hijo de Ali. Jabir ibn Abdullah Ansari, ese gran compañero fiel del profeta del Islam, siempre lo decía, mira, así lo escuché del profeta del Islam. En una narración
que se le dice al imam al-Sajjad alayhi salam, ¿por qué los hijos de Hussein son tan pocos? Porque el imam Hussein alayhi salam solo tuvo 3 hijos varones, que de los 3, 2 fueron martirizados en Karbala. Ali Akbar, Ali mayor, Ali Asghar, Ali menor. Ali Akbar tenía cerca de 30 años, Ali Asghar tenía unos 6 meses y Ali Awsat, o el imam al-Sajjad alayhi salam, el Ali el mediano, que tenía unos 24, 25 años, que estaba enfermo y fue salvado gracias a excelentísima Zainab, heroína de Karbala. Entonces se le preguntó al imam al-Sajjad alayhi salam, ¿por qué Imam Hussein tiene tan pocos hijos? Y Imam al-Sajjad dice, lo extraño no es que Imam Hussein tiene tan pocos hijos, sino lo extraño es que tiene hijos, porque el Imam Hussein toda su vida lo dedicaba por la noche rezando. ¿Cómo que vaya a estar con las mujeres? Todas las noches estaba rezando 1000 rak'a de rezo. Así tan devoto era el Imam Hussein alayhi salam. Entonces el Imam Sajjad alayhi salam dice, lo raro o lo extraño es que tiene a nosotros. Es decir, ¿cómo puede ser que un hombre que reza tanto por la noche tenga tiempo para estar con su mujer? Ibn Abbas, en una narración que dice que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice, en la noche que yo llegue al cielo, en ese viaje nocturno, que el mensajero de Dios llegó al cielo, dice, vi en el portal del paraíso que está escrito en el trono de Dios arriba. Hermano, escúchalo bien. ¿Qué está escrito ahí? Escúchalo bien. No está el nombre de los califas, no. El nombre de Abu Bakr, Omar, Usman no está ahí. No, señor, no está. Escucha, Ibn Abbas lo dice, está en las fuentes sunitas. Dice, ahí estaba escrito, La ilaha illallah, no hay divinidad más que Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Dios. Aliyun Habibullah, Ali es el amigo cercano de Dios. Al-Hasan wal-Husayn Sifwatullah, el Imam Hassan y Imam Hussein son los escogidos de Dios. Va Fátima Khiyaratullah, Fátima es la escogida de Dios. Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr dice, el Imam Hussein alayhi salam más de 25 veces fue a Meca de forma descalzo. ¿Por qué descalzo? Por el respeto, de pie. De pie fue aunque tenía caballo, tenía todo, pero por el respeto fue andando, caminando y algunas veces con zapatos, algunos descalzos, de forma de respeto. Era tan devoto el Imam Hussein alayhi salam. En muchas fuentes sunitas habla del Imam Hussein alayhi salam y Imam Hassan como los jóvenes del paraíso. Eso está en el libro, por ejemplo, Sunan Ibn Majah, tomo 1, página 56. En el libro Al-Jami' al-Saghir, tomo 1, página 7. También en la página 152. En el libro As-Sawa'iq al-Muhraqa de Ibn Hajar al-Asqalani, el gran sabio sunita, en la página 185, también repetida esa narración en la página 189. En Sunan al-Tirmizi, que se llama Jami' al-Tirmizi, del gran sabio sunita Tirmizi, tomo 13, página 191, página 192. En el libro Khasa'is an-Nisa'i, el gran sabio sunita, en la página 48. También en el libro Makhtal Kharazmi, que es un gran sabio sunita, en la página 92. En todas estas fuentes sunitas que les he mencionado, dice esta palabra del profeta del Islam. Al-Hasan wal-Husayn sayyida shabab ahl al-Jannah. El Imam Hassan y el Imam Hussein son los 2 jóvenes del paraíso. Una narración súper importante que Ibn Majah en su libro, tomo 1, página 65, también en tomo 13, página 248, dice que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo esto: Husaynun minni o ana min Husayn. Husayn es de mí. Está bien claro, Husayn es del profeta.
porque es nieto del profeta del Islam. Wa ana min Husayn, y yo soy del Husayn. ¿Qué significado tiene que el abuelo diga que yo soy de Husayn? Que no tiene sentido. De la primera vista, con una vista superficial, no tiene sentido que el abuelo diga yo soy de Husayn. Pero cuando lo vamos a ver con una visión profunda, sabia, sí que eso tiene sentido. Porque lo más importante, el fruto de la vida del profeta del Islam, ¿cuál es? Es el Islam. Entonces el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dice? Wa ana min Husayn, yo soy de Husayn, quiere decir el resultado de mi vida que es el Islam. Yo he dado mi vida por el Islam. Entonces el Islam se va a continuar gracias a Husayn. Si el Islam sigue por el gran martirio de Husayn, gracias al Imam Husayn, que como una luz, como una vela, se quemó, se sacrificó, mostrándonos el camino de Dios. Entonces, como el Imam Husayn es la fuente del Islam, que gracias a él la luz del Islam sigue vigente, entonces el profeta del Islam, su vida que dio por el Islam, se continúa por Husayn, gracias a Husayn. Entonces dice, wa ana min al-Husayn, wa ana min Husayn. Todas esas palabras. En otra narración dice, ennahum minni wa ana minhum. Ellos son de mí y yo soy de ellos, de Ahlul Bayt alayhimus salam. Quiere decir, el Islam, su continuidad viene de Ahlul Bayt alayhimus salam. En otra narración que el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, dice, ana selmun leman salamtum. Yo soy amigo en paz con quien esté en paz con ustedes. Wa harbun leman harabtum. Soy enemigo de quien lucha en contra de vosotros, en contra de ustedes. Entonces, si señora Aisha lucha en contra del Imam Ali, que es de Ahlul Bayt, el profeta del Islam dice, yo soy enemigo de quien lucha en contra de ustedes. Entonces, el profeta del Islam va a ser enemigo de señora Aisha. Muawiyah lucha en contra del Imam Ali, el profeta del Islam entonces es enemigo de Muawiyah. Cuando Yazid lucha en contra del Imam Hussein alayhi salam, Yazid es enemigo del profeta y el profeta del Islam es enemigo de Yazid. Porque dice, harbun leman harabtum. Harb significa yo soy enemigo. ¿De quién lucha en contra de ustedes? Ustedes luchan en contra de él. En otra narración que está en el libro Al-Isti'ab, que es una fuente sunita muy famosa, tomo 1, página 376, que todos esos queridos hermanos, usted va a una mezquita wahabita, te lo van a censurar todo, que tanto como no existe el Imam Hassan, tanto como no existe Muharram Ashura, no existe Fátima, no existe Ali, y que murieron así. Pero cuando vamos a ver que el profeta del Islam tanto lloraba para el Imam Hussein alayhi salam, es imposible querer olvidar al Imam Hussein alayhi salam. Vamos a ver qué dice Al-Isti'ab. En el libro Al-Isti'ab, tomo 1, página 376, dice, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, Allahumma inni uhibbuhuma. Dios, ves, que yo los amo. Fa'ahibbahuma. Entonces Dios, tú también ame a ellos. ¿A quién? A Hassan y Hussein. Wa ahibba man yuhibbuhuma. Dios ame a quien ama a Hassan y Hussein. Tres cosas. El profeta del Islam ama al Imam Hassan y Imam Hussein. Pide a Dios que Dios también ame a ambos. Y también pide a Dios que ame a quien ama a Hassan y Hussein. Entonces, si tú amas al Imam Hassan y Imam Hussein, vas a ser amado por Dios. Dios te ama. Vamos a ver, si le pasa algo mal a tu amor, ¿a quién amas? ¿Te pones triste o te pones feliz? Qué locura, qué pregunta tan loco. No puede ser que a mi amor le pase algo mal y me quede feliz. Entonces quiere decir que soy hipócrita. Soy hipócrita entonces. No le amo.
Si voy a decir que a tu amor le han degollado, ¿te pones feliz o te quedas, indiferente? Ay, no me importa. Ay, bueno, es algo normal que le degollaron. ¿O te preocupa si vas a ver esa escena o escuchas esa escena, tus ojos reaccionan con llantos? Lloras, ¿no? Porque dices, ay, mi amor lo mataron de esa forma. Si voy a decir que degollaron al hijo chiquitito de tu amor, que solo tenía 6 meses. Y también te voy a decir que 18 familiares de quien amaba, a todos lo degollaron. Y después te lo voy a decir que después que le degollaron, le cortaron el dedo para quitar su anillo. Y que le saquearon la ropa, que le aplastaron con los caballos, que llevaron a toda su familia, esposa, hijas, hermanas y todas como prisioneras. Y en el camino, 1/3 de los niños prisionados, él estaba en la prisión, fueron martirizados por las torturas y falta de agua y comida y las situaciones inhumanas que pasaban. Esto no te rompe el corazón, no te hace llorar. Entonces eres un hipócrita y no amas a ellos. ¿Está bien claro? ¿Por qué lloramos por Imam Hussein? Porque el profeta del Islam nos enseña así. Incluso el mismo profeta lloraba porque él era sincero en su amor. Ahabballah man ahabba Husayna es la palabra del profeta del Islam. Dice, man ahabba hada faqad ahabbani, quien ama a ambos. En otra nación dice, ama a Hussein, me ha amado a mí. Tirmidhi dice en su libro, capítulo 13, página 194, también en el libro Masabih al-Sunnah, tomo 2, página 281, dice el mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dice, ahabbu ahli bayti ilayya al-Hasan wal-Husayn. Los más amados de mi familia para mí son al-Hasan y al-Husayn, son lo más amado para mí. Ibnai al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-Jannah, mis 2 hijos, Imam Hasan y Imam Hussein, son los señores de mártires. En otras narraciones que dice el Imam Hasan y Imam Hussein son mis florcitas lindas. En otra narración, iguales en el libro Tirmidhi, página 13, capítulo 13, versículo, página 176. También en el libro Sawa'iq al-Muhraqa, página 185, ¿sí? Que dice, Enni uhibbuhuma fa'ahibbuhuma. Yo les amo a ambos, así que ustedes tienen que amar a ellos. Dice el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, tenía al Imam Hasan y Imam Hussein en sus manos. Dice, man ahabbani wa ahabba hadain, quien ama a mí y ama a ambos, al Imam Hasan y Imam Hussein. Wa abahuma, que ame al Imam Ali. Nunca el profeta del Islam nos enseña a amar a Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Nunca el profeta del Islam nos pide amar al señor Umar ibn Khattab. Nunca el profeta del Islam nos enseña a amar a su esposa Aisha. Nunca el profeta del Islam nos enseña a amar a Muawiyah, enemigo de Dios. Nunca el profeta del Islam nos enseña a amar a Abu Sufyan, a Yazid, a esos malditos como Yazid, que es asesino. Nunca el profeta del Islam nos pide ni nos ordena. Al contrario, nos enseña a amar a Ahlul Bayt. Dice, man ahabbani, quien ama a mí, al profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahabba hadain, el Imam Hasan y Imam Hussein, ama a ambos. Wa abahuma, ama al Imam Ali. Wa ummahuma, ama a su mamá. ¿Cuál es mamá de ellos? Fatima. Kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah. Estará junto conmigo en el paraíso. Yawm al-qiyamah. En el día del juicio final estará junto conmigo. Esto es, hermano. Si lloras para el Imam Hussein, muestras que no eres hipócrita. Porque si realmente amas, tenías que ponerte triste.
en una tragedia tan fuerte como lo que pasó en Ashura, en Karbala, conmemorándolo. Es que lo amaba, tenías que quedarte, que si tienes que tener el corazón marcado con el amor de Hussein. Entonces, si eres así, estarás junto con el profeta del Islam, junto con el profeta en el paraíso. No está en las fuentes Shia solamente, esto está en la fuente sunita. En el libro Tirmidhi, también Ahmad ibn Hanbal narra esto. Vamos a ver, hermano, ¿o eres sunita o qué? ¿Qué es esa religión falsificada de los wahabitas que enseña a olvidar de Ahlul Bayt? Y entonces, por supuesto, ellos van a estar junto con Muawiyah en el infierno. Hay muchas leyes del Sagrado Corán, que ahí no hay tiempo para explicar cada una, como lo que el Sagrado Corán nos enseña, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, que en el camino de Dios necesitamos quienes intercedan por nosotros. Que está en el Surah Al-Ma'idah, capítulo 5, aleya 35. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ, en el camino de Dios necesitamos intercesores. En el libro Usudul Ghaba, es muy interesante, este libro es muy famoso, es fuente sunita, netamente sunita. Es del gran sabio sunita Ibn Asir, en el tomo 5, página 523. ¿Qué dice? Ibn Mardugiyah narra del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam, ¿qué dice? في الجنة درجة تدعى الوسيلة. En el paraíso hay un nivel muy alto, se llama al-wasila. فإذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة. Si piden algo a Dios, piden que también para mí, que yo llegue a ese nivel tan alto del paraíso que se llama al-wasila. قالوا يا رسول الله من يسكن معك فيها. ¿Quién junto con usted va a estar en ese nivel tan alto del paraíso? Responde el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam: علي وفاطمة والحسن والحسين. Sí, señores. No va a estar ahí ni señor Abu Bakr, ni señor Omar, ni señor Usman, ni señora Aisha, ni señora Hafsa, ni esto, ni otro, ni nada. Ali, Fátima, Hassan y Hussein estarán ahí junto con el profeta del Islam. En otra narración que está en el libro Kanzul Ummal, que es sunita, tomo 6, página 216, dice: يا فاطمة إني وإياك وهذا الواقد يعني عليا والحسن والحسين يوم القيامة لا في مكان واحد. El profeta del Islam dice: yo, Fátima, yo y tú y el Imam Ali, que ahí estaba durmiendo, el Imam Ali y Hassan y Hussein vamos a estar juntos en el paraíso. Y hay también otra narración que está en la fuente sunita Dhakhir al-Uqba, página 136. Dice que el Imam Mahdi estará entre los descendientes del Imam Hussein. Están las fuentes sunitas. Dice, el mensajero de Dios dijo: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد, si no quedaría sino un día del mundo, de la vida de la tierra, Dios va a poner ese día tan larga hasta que va a levantar al último rey de Dios. Entonces dijo: este hijo mío, descendiente mío, tiene mi nombre, el nombre del profeta. Entonces Salmán le preguntó: ¿Men ayy waladika ya Rasulallah? ¿De cuál de tu hijo? ¿De Hassan o Hussein? El mensajero de Dios dijo: de este hijo mío, de Hussein. Ahí indicó hacia Hussein, dijo: este Hussein va a ser descendiente de Hussein, el Imam Mahdi. Hay muchas otras narraciones que habla claramente que él es descendiente del Imam Hussein.
En el libro Maqtal Khwarazmi, tomo 146. Por eso los enemigos en el día Ashura querían acabar con todos los hijos varones de Hussein para que el Imam Mahdi no nazca. Era una conspiración bien calculada. ¿Por qué mataron a todos los hijos varones del Imam Hussein? Porque querían eliminar ese linaje profética, por odio que tenían. En el libro Maqtal Khwarazmi, página 146, que es una fuente sunnita, dice, en una narración larga, que es de Salmón Farsi, dice que yo estaba junto con el profeta del Islam, وإذ الحسين على فخذي وهو يقبل عينيه ويلثم فاه. El mensajero de Dios había sentado al Imam Hussein en su regazo, sobre su pierna, y empezó a besar al Imam Hussein alayhi salam. Lo besaba. Entonces decía el profeta del Islam al Imam Hussein, que era su nieto pequeño, decía, Anta Sayyid ibn Sayyid, tú eres un señor, hijo de un señor. Quiere decir, tu papá también es un señor bendito. Anta imamun ibn imamin abul a'imma, tú eres imam, hijo de un imam y padre de todos los imames. Anta hujjatun ibn hujjatin abu hujjajin, tú eres un califa de Dios, un hujja de Dios, una prueba de la fe de parte de Dios. Tu papá es hujja también, tus hijos también son hujjaj. Tis'atun min solbek, 9 imames vienen de ti, oh Hussein. Tawseuhum qa'imuhum. El 9º de tus descendientes es el Imam Mahdi, quien se levanta en el final de los tiempos. Es muy interesante que el profeta del Islam siempre pedía la bendición, la misericordia para su familia, para Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Es muy interesante esta narración que es de Hakim Nayshaburi y Ibn Sa'd, que la narraron, que está en un libro muy fuerte como As-Sawa'iq al-Muhraqa de Ibn Hajar Asqalani, en página 151, que dice, el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam dijo al Imam Ali alaihi salam, Inna awwala man yadkhulu al-janna ana wa anta wa Fatima wal Hasan wal Husayn. La primera persona que entra en el paraíso soy yo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ant y Ali. Es una fuente sunita, escúchamelo. Wa anta, quiere decir Ali, y Fátima y Hassan y Hussein. El Imam Ali preguntó, entonces, ¿quiénes los aman? فَمُحِبُّونَ, ¿quién nos aman? ¿Qué pasa con ellos? قَالْ مِنْ وَرَائِكُمْ, detrás de ustedes, los que les aman, los que les siguen, los que son Shi'atu Ali entran en el paraíso. Esto está en las fuentes sunitas, en el libro Sawa'iq al-Muhraqa. No estoy hablándoles del libro Kafi de Koleini, no estoy hablando de Amali Saduq, de Amali Sheikh Tusi, no estoy hablando de Wasal Shia, estoy hablando de una fuente sunita que dice, detrás del Imam Ali van a entrar los Shia, los seguidores, los que aman al Imam Ali alayhi salam. Entran en el paraíso. Vamos a ver, todo el mundo había llorado al Imam Hussein alayhi salam. Ahmad ibn Hanbal narra de su padre, de una cadena de narración, narra de Abdullah ibn Naji, de su padre, que dice, yo, después de la batalla Siffin, estaba junto con el Imam Ali alayhi salam. Ali radiyallahu anhu, ellos así dicen. Nosotros decimos alayhi salam, ellos dicen radiyallahu anhu. Dice, Ali radiyallahu anhu llegó al lado de Éufrates. Entonces dijo, espérense. Entonces preguntamos al Imam Ali por qué. El Imam Ali nos explica. Dice, un día estaba junto con el profeta del Islam. Vi que el profeta del Islam, escucha esa parte bien, excelentísimo Muhammad, el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, estaba llorando. Yo les dije, oh profeta, ¿quién te ha molestado que estás llorando? Los ojos llenos de lágrimas lloraba. El profeta del Islam dijo,
Un rato antes me había llegado Arcángel Gabriel y me informó de la tragedia de cómo van a martirizar a mi Hussein, Atshan, sediento, al lado del río Éufrates. Le van a matar. Y esa escena me lo mostró y me lo hizo llorar. Yo les pedí a Arcángel Gabriel que me trajera un pedazo de la tierra de donde van a martirizar a Hussein. Y me lo trajo. Y yo viendo ese pedazo de la tierra que tengo en la mano, que es de Turbatul Hussein de Karbala, no puedo aguantar, no puedo contenerme, estoy llorando. Esa narración está en las fuentes sunitas. Musnad de Ahmad ibn Hanbal, tomo 1, página 137, narración número 649. Tahzib o Tahzib, tomo 2, narración número 1391, página 319. Tadhkiratul Khawas, página 319. Musnad Abu Ya'li, narración número 363. Musnad Bazzar, narración número 2641. Mu'jam al-Kabir, narración número 2811. Sierra Alam al-Nubala, tomo 4, página 407. Majma' al-Zawaid Haythami, tomo 9, capítulo 16, narración número 15112, página 301. Ya está bien claro, ¿no? Haythami dice, esa narración tiene una cadena de narradores fieles, correctos, y todos son veraces. Belazari, que murió en año 279, que es un historiador sunita, por supuesto, dice, cuando la gente de Medina, que eran compañeros del profeta del Islam, escucharon la historia de cómo martirizaron a Hussein, todos ellos lloraron. Ibn Abbas lloró, Salame lloró por Imam Hussein. ¿Cómo ahora vienes a decir que llorar para Imam Hussein es prohibido? Si todos los compañeros del profeta del Islam, ashab y tabi'in, los compañeros de ashab, discípulos de ashab, todos lloraron en Medina para Hussein, ¿tú quién eres para prohibir llorar para el Imam Hussein alayhi salam? Ansab al-Ashraf, tomo 3, página 417. Que dice, todos los compañeros lloraron. Si eso fuese prohibido, ellos no llorarían para Imam Hussein alayhi salam. Vamos, Hasan Basri, que para nosotros los Shia no lo consideramos nada, pero para los hermanos sunitas es uno de los devotos más importantes, Hasan Basri, que dice, cuando escuchó el relato de martirio de Hussein, lloró y lloró muy fuerte y dijo, el hijo de la peor mujer, quiere decir Hind Jigar Khan, Hind comedora de hígado, mató al hijo del profeta. El hijo de la peor mujer, Yazid, hijo de Hind, mató al hijo del profeta. Y lloró. Y cuando lloraba, se movía los hombros de Hasan Basri. Ansab al-Ashraf, tomo 3, página 425. Es que en aquel entonces los wahabitas, obra de inglés, no existía. Por eso todos los grandes sabios sunitas lloraron por Imam Hussein alayhi salam. Tirmizi, en su libro Sunan Tirmizi, Kitabul Manaqib, capítulo 31, narración número 3780, también Balazari en su libro Sierra Alam al-Nubala, tomo 4, página 428, Tahzib o-Tahzib, tomo 2, página 325, Tarikh al-Khulafa, página 208, todos ellos dicen, Tirmizi narra de Salame, ¿sí?,
que era una mujer, Salma, que narra lo que ha visto de Salame. Dice, he entrado donde Salame, Ummul Mu'minin, la madre de los creyentes, la esposa del profeta del Islam. Siempre solo has escuchado de Aisha, ¿no? Ahora escucha de otra mujer bendita del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, que el profeta del Islam la amaba bastante. Ahlul Bayt amaban a esta mujer del profeta del Islam. A esta mujer como abuelita bendita amaban. El Imam Hussein alayhi salam a ella la llamaba mamá, abuela. Salame, la esposa del mensajero de Dios. Dice que la vi llorando. ¿Por qué lloras, oh esposa del mensajero de Dios? Dice, en el sueño he visto al mensajero de Dios, excelentísimo profeta, en un formato muy triste, súper triste. La tierra y polvo por toda su ropa y su cuerpo, su rostro. Oh, mensajero de Dios, ¿qué te ha pasado? El mensajero de Dios dice, estoy volviendo de Karbala. Ahora estaba presente en la escena en lo cual martirizaron a mi Hussein. Estaba presente yo en la escena que degollaron a mi Hussein. Entonces Salame lloraba. Lo dicen las fuentes sunitas. Hermano, cuando ves un shia dice, en el momento que estaban degollando a Hussein, el profeta estaba presente viendo. Eso está de las fuentes sunitas. Es de las fuentes sunitas. Tabari, el gran historiador, dice que yo vi que las mujeres lloraban y se golpeaban al rostro y al pecho. Las mujeres creyentes musulmanas en el tiempo de los compañeros del profeta del Islam, así lloraban, pegando al pecho y al rostro. Y eso está en la historia de Tabari, tomo 7, página 3065. Qurrat ibn Qais Tamimi narra, nunca voy a olvidar a Zainab, la hija de Fátima, cómo lloraba para Imam Hussein alayhi salam. Cuando en la escena, cuando Zainab estaba viendo al cuerpo bendito de Hussein degollado, decía, wow Muhammad, wow Muhammad. Oh, qué lástima para el profeta Muhammad, qué lástima, qué tristeza, que los ángeles de Dios están bendiciendo a Hussein. Oh Dios, eso es Hussein. Así, en su sangre. Entonces dice que todo el mundo viendo esa escena empezaron a llorar. Tabarani narra de Ammar ibn Abi Ammar, que dice, he escuchado de Salame, Ummul Mu'minin, la esposa del profeta del Islam, que dice que incluso los genios, los jinn, lloraron para el Imam Hussein alayhi salam y cantaban para llanto, hacían rosa, los jinn también hacían rosa para el Imam Hussein alayhi salam. Está en el libro Mu'jamul Kabir, narración número 2862. Sierra Alamun Nubala, tomo 4, página 428. No es de los Shia, es de los Sunna, que dice los jinn también lloraban para Imam Hussein alayhi salam. Heysami dice, la cadena de esa narración totalmente es correcto. Es una narración fiable, que los jinn lloraban para Imam Hussein alayhi salam. Amr ibn Sabit narra de Habib ibn Abi Sabit, que dice, Salame escuchaba a los jinn que lloraban para Imam Hussein alayhi salam en la ciudad de Medina. Está casi en todas las fuentes. Tarikh al-Khulafa Suyuti, página 208, Tazkirat al-Khawas, página 340, Majmu' Zawaid Heysami, tomo 9, narración número 15180, Tahzib al-Tahzib, tomo 2, página 325, Mu'jam al-Kabir, página 2868. Ibn Jawzi
que murió en el año 654 después de Hégira. Si quiere poner en la edad cristiana, estamos hablando del siglo XI, por ahí, siglo XII de la edad cristiana. Dice Hassan ibn Kasir narra que cuando el imam Ali, unos como 20 años antes de Karbala, 20 años antes, llegó a Karbala, se quedó mirando en ese lugar y empezó a llorar. 20 años antes de que vayan a martirizar al imam Hussein alayhi salam, Imam Ali empezó a llorar y empezó a indicar, dijo, aquí por ejemplo van a matar a mi hijo Abbas, aquí van a matar a mi hijo Hussein, aquí van a matar a mi nieto Ali Akbar, así indicando en cada lugar qué va a pasar. Nos contaba y nosotros de una forma muy extraña veíamos al Imam Ali cómo está diciendo esta cosa, una cosa que nunca ha pasado y cómo está llorando para una cosa que no ha pasado. Era una predicción, era una visión. Imam Ali decía, sí, ahí van a morir. Ahí van a poner la carpa, ahí van a poner, no sé, los caballos, ahí todo lo mostraba. Ahí van a poner los cuerpos de los mártires y lloraba, y lloraba mucho. Horas se quedó Imam Ali llorando en voz alta. Sí, señores. Zahabi narra de Shahr ibn Hawthab que cuando me informaron que han martirizado a Imam Hussein, yo fui a Salame, la esposa del profeta del Islam. Entonces, Salame dijo que Dios manda su maldición a los asesinos de Hussein, que sus tumbas se llenen de fuego. Entonces se desmaya Salame. Se desmaya la esposa del profeta del Islam de la gran tristeza que se le da, del gran choque que se le da. Están las fuentes sunitas. Sierra Alam Nubala, tomo 4, página 429, Al-Bidaya wa Nahaya, tomo 5, página 505. Heysami narra de señora Aisha. Heysami es un gran sabio sunita. Dice, cuando el imam Hussein alayhi salam recién nacido, que lo llevaron al profeta del Islam, el profeta del Islam lloraba. Cada vez que traían al imam Hussein y imam Hussein entraba junto con el profeta del Islam, lloraba. Una vez Arcángel Gabriel le dijo al profeta del Islam, ¿amas a tu hijo Hussein, a tu nieto Hussein? El profeta del Islam dijo, ¿cómo no lo voy a amar? Y Arcángel Gabriel dijo que porque enna ummataka taqtulu Husayna, es que tu comunidad lo van a matar a Hussein. Entonces trajo un pedazo de la tierra de Karbala. Dijo, ahí está. Eso es la tierra donde van a martirizar a Hussein. Entonces el profeta del Islam se puso a llorar. Señora Aisha nos narra que el profeta del Islam, escuchando, no estaba presente, solo escuchando relato de martirio de Hussein, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se puso a llorar. Entonces dice los compañeros del profeta del Islam, el imam Ali, Abu Bakr, Omar, Huzaife, Ammar, Abu Zar fueron a visitar al profeta del Islam. Le preguntaron, ¿qué te ha hecho llorar? El mensajero de Dios dijo, Arcángel Gabriel me ha informado que mi comunidad, los musulmanes van a martirizar al imam Hussein. Cuando musulmanes van a ser perversos, sí van a matar al imam Hussein. Eso es la tierra de Hussein. Eso en el libro Majma' az-Zawaid de Heysami, tomo 9, página, la nación número 15.114. Ahí están muchas de estas narraciones. Que Salame dice, un día entré donde el profeta del Islam estaba en mi casa, ya me dijo, por favor, Salama, déjame que ya yo quiero adorar a Dios y no deja que alguien entre a mi visitar, prohibido la visita. Entonces de repente Imam Hussein entró donde el profeta del Islam y yo vi que el profeta está llorando. Y vi que una escena muy fuerte. El profeta del Islam estaba llorando, Imam Hussein en su brazo le quitaba los llantos al abuelo. Abuelito, no llores. Imam Hussein le decía,
Salame, muy preocupada, entra y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces el profeta del Islam dice, Arcángel Gabriel, ahora entró, me dijo, ¿amas a Hussein? Eso quiere decir que muchas veces se repitió. Cada vez que Imam Hussein entraba donde profeta Arcángel Gabriel venía y decía, ¿lo amas? El profeta del Islam decía así. Entonces Arcángel Gabriel hacía rosa. Arcángel Gabriel hacía rosa el relato de martirio de Hussein y el profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lloraba. Entonces dice, si tu comunidad le van a martirizar a Hussein en Karbala, y empezaba a relatar los detalles de cómo van a martirizar a Hussein. Entonces el profeta del Islam, besando al Imam Hussein, lloraba. En otra narración, igual Salame, que dice esta vez Imam Hassan y Imam Hussein juntos estaban con el profeta del Islam. Entonces, Arcángel Gabriel le llegó al profeta del Islam, dijo, sí, a él le van a degollar. Entonces, el mensajero de Dios le abrazó a Hussein bien fuerte, lo besaba y lloraba. Entonces, ese pedazo de la tierra de Karbala le entregó a Salame. Guárdeselo para el día que martirizan a Hussein. Esa tierra se convierte como pedazo de la sangre. Y Salame dice, sí, eso pasó. Asqalani, en su libro Tahzib o Tahzib, tomo 2, página 323, dice, cuando la caravana, los sobrevivientes de Karbala volvieron, todas las mujeres de la familia del profeta empezaron a llorar, golpeando a su rostro, a su cabeza, a sus pechos. El mensajero de Dios, incluso cuando eso lo dice Hafiz Ahmad ibn Hussein Bayhaqi, que dice, al nacer el Imam Hussein recién nacido, lo llevaron ante el profeta del Islam. El profeta del Islam, ahí estaba, tenía a Hussein en su brazo. Lo veía y lloraba el profeta del Islam. Y cuando le preguntaban, ¿por qué lloras? No está bien, al recién nacido vas a llorar. Decía, es que lo van a martirizar. Lo van a martirizar. Faz dice que yo entré donde el mensajero de Dios y he visto un sueño muy extraño. Empezó a contar su sueño, que he visto que un pedazo tuyo ha caído en mi abrazo. Entonces el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dice, sí, eso es Hussein, mi hijo, que tú vas a guardarlo. Entonces dice, un día entré donde el profeta del Islam, vi que el Imam Hussein está en su brazo. Está en el libro Mustadrak ala Sahihain, tomo 3, página 176. Dice, entré donde el profeta del Islam, vi que está llorando, la misma escena. ¿Qué pasa? Es que Arcángel Gabriel me llega y me cuenta, me relata historia del martirio de Hussein. ¿Cuántas veces quieres escuchar esto? En cuántas fuentes sunitas que habla que el profeta del Islam lloraba al escuchar el relato de la historia del martirio de Hussein. Majma'u Zawaid, Manba'u Fawaid, Nuruddin Haythami, tomo 9, página 189, dice lo mismo. Dice que Arcángel Gabriel le dice al profeta del Islam, cuando Imam Hassan y Imam Hussein estaban jugando en la casa del profeta, Arcángel Gabriel dice, Ya Muhammad, inna ummataka taqtul ibnaka hadha min ba'dik. A ese hijito tuyo, a Hussein, lo van a martirizar. Fabaka Rasulullah. Lloró mucho el mensajero de Dios. Fabadahu ila sadre. Ya le abrazó y le puso a su pecho. Entonces Arcángel Gabriel le trae un pedazo de tierra de Karbala. Cada vez eso se repite lo mismo. Imagínese, Dios mío, cuántas veces el profeta del Islam lloró para el Imam Hussein alayhi salam. Lo dice Aisha, lo dice Salame, lo dicen muchos compañeros, que el mensajero de Dios al escuchar esta historia llora
para el Imam Hussein alayhi salam. Cuando nace, llora. Cuando es niño, llora. Lo dice a los compañeros. Imagínense. Dice que el mensajero de Dios, eso escucha, es interesante. Dice que estaba en la mezquita junto con el Imam Hassan y Imam Hussein alayhi salam. Entonces dijo, oh Dios, yo soy tu siervo, yo soy tu mensajero, soy tu profeta. Ellos son mi familia. Dios, bendiga a ellos. Bendiga en su momento de martirio. Ponga a ellos como señores de los mártires. Pero no bendiga a sus enemigos, no bendiga a los que les van a humillar. Toda la gente en la mezquita dijeron amén. Pero el mensajero de Dios reprochó a su comunidad. Dijo, están llorando por Hussein, pero yo sé que cuando llegue el momento no van a acompañar a Hussein. Cuando llegue el momento, atabkunahu wala tansuruna. Ahora están llorando para Hussein, pero en el futuro no van a auxiliar a Hussein. Qué lástima. Entonces el mensajero de Dios, muy molesto, sale de la mezquita. Imagínense. Eso lo dice Ibn Jawzi en su libro Maqtal, tomo 1, página 164. Queridos hermanos, se dice, cuando martirizaron al Imam Hussein alayhi salam, uno de los compañeros, dice, Ibn Luhayya dice, yo encontré a Ra'sul Jalut, uno de los grandes rabinos de aquel entonces. Ese rabino viene a reprochar a los musulmanes. Ra'sul Jalut dice, qué lástima con ustedes. Yo soy descendiente de David con 70 generaciones. Tras 70 generaciones me llegó a David. Cada vez que los judíos me ven, me respetan, porque yo soy descendiente de David, por ese linaje de sangre. Me respetan, me protegen, me auxilian, me hacen de todo. Pero ¿cómo puede ser que esa comunidad tan desagradecida que degollan a Hussein y mataron a Hussein? Sí. Esto lo narra Bukhari en tomo 5, página 33. Abu Na'im dice que estuvimos sentados junto con Abdullah ibn Umar, hijo de Umar. De repente un hombre le llega preguntando sobre si es prohibido matar una mosquita y la sangre de la mosquita, qué le pasa al peregrino en Meca y cosas así. Abdullah ibn Umar le pregunta, ¿de dónde vienes? Dice, de Kufa, soy de Irak. Entonces Abdullah ibn Umar dice, qué lástima con ustedes. Han degollado al hijo del mensajero de Dios, lo martirizaron. Y eso no era cuestión de preguntar. Y ahora me vienes a preguntar sobre la mosquita, si matamos en Meca o no. ¿Lo ves? En otras narraciones, el mensajero de Dios ordena a los musulmanes que el Imam Hussein, cuando les pide ayuda, que le vayan a ayudar. Dice, ibni hada yuqtalu fi ardin yuqalu laha al-Iraq. Mi hijo Hussein, lo van a martirizar, lo van a asesinar en una tierra que se llama Irak, Karbala. Quien va a estar en ese tiempo tiene que auxiliar al Imam Hussein alayhi salam. Pero nadie apoyó al Imam Hussein alayhi salam. Siyuti también lo narra, Ibn Asakir lo narra de Anas ibn Haris, que dice, el mensajero de Dios ordenó a sus compañeros, tienen que acompañar al Imam Hussein, apoyar al Imam Hussein alayhi salam. Pero ninguno no apoyaron al Imam Hussein alayhi salam. Uno de los hijos de Sulaimán, que estamos en el tiempo de los Omeyas, que estuvimos luchando en contra de los romanos bizantinos hasta que llegamos a una iglesia antigua y ellos sabían que los musulmanes lo van a conquistar. En el portal de esta iglesia había escrito una poesía.
أترجو أمة قتلت حسين شفاعة جده يوم الحساب. ¿Acaso la comunidad que han matado a Hussein esperan la intercesión de su abuelo en el día del juicio final? Quiere decir, el martirio del Imam Hussein no estaba solamente en la tradición islámica, sino estos cristianos en esa iglesia antigua sabían muchas cosas. Primero sabían que esa iglesia va a ser conquistada por los omeyas, que son asesinos del Imam Hussein alayhi salam. Que sabían que Imam Hussein es nieto del profeta del Islam y que sabían que Imam Hussein va a ser martirizado por los omeyas. Por eso habían puesto ese portal desde la antigüedad. Entonces preguntamos a la gente de esa iglesia, la construcción de esa iglesia, ¿de qué siglo es? Dijeron 300 años antes del Islam. Quiere decir, era una iglesia del siglo III. Del siglo III. Entonces ahí estaba todo. Todos los enemigos del Imam Hussein alayhi salam también dicen, Amr As dice, lo más amado en la tierra y en el cielo es Hussein. Amr As, que era enemigo de Ahlul Bayt alayhi salam. Se dice cuando martirizaron al Imam Hussein alayhi salam, se oscureció el cielo y se puso como rojo el cielo, un rojizo por todo lado. Nazre Azadiyye dice, cuando martirizaron a Hussein, es como cielo estaba llorando sangre, lloviendo sangre. Que lo que llovió sangre hasta Irán, hasta Damasco, hasta Kufa, Irak, por todo eso. En Jerusalén, cada piedra que levantaba abajo de esa piedra estaba la sangre fresca. Y solo esa escena pasó después del martirio de Juan Bautista. Se repitió en el momento del martirio del Imam Hussein alayhi salam. El Imam Hussein alayhi salam no tenía miedo de ser martirizado. Se dice que en el día Ashura, cuando el Imam Hussein alayhi salam supo que ese ejército malvado lo va a martirizar, se levantó hablando a sus compañeros. Dijo, saben que estamos en un momento difícil. La tierra, el mundo se ha cambiado. Los malos han llegado al tener poder. Lo bueno se ha olvidado. De las cosas buenas en la tierra no se ha quedado casi nada. Como un poquito de agua que se quede dentro de un recipiente. Van a ver que se ha abandonado la verdad y no se cumple la verdad. Y se pone en la práctica la falsedad y lo malo. Esto es que para mí y para nosotros, la visita de Dios con el martirio es lo que anhelamos, lo que esperamos. Esto es el camino de la felicidad. Y para mí, ese martirio no es sino una felicidad. Y quedarme viviendo con estos opresores es una gran tristeza. En el libro Bukhari, tomo 2, página 188, dice, cuando trajeron la cabeza cortada del Imam Hussein alayhi salam al lado de Ubaydullah ibn Ziyad pegaba con un palo que tenía en la mano al rostro del Imam Hussein alayhi salam. Entonces Anas se levantó, dijo, por Dios, que él era la persona más apreciada por el profeta del Islam y la persona más aparecida al profeta del Islam. Incluso, queridos hermanos, muchos maestros sunitas lloraban para el Imam Hussein alayhi salam. Ismail ibn Abdurrahman dice, Hakem y Hafiz Abu Abdullah, que eran dos maestros sunitas en Egipto,
en una reunión en la casa de Abu Mansur Hamshadi, se sentaban y escuchando lo que es el relato de martirio de Hussein y llorando para Imam Hussein alayhi salam, con esa poesía en árabe. Ja'u bi ra'sika ya ibn bint Muhammadi, trajeron a tu cabeza cortada, oh hijito de la hija del profeta. Mutazammilan bidema'ihi tazmila, que por toda parte estaba la sangre tuya. وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا. Es como cuando te mataron, oh hijo de la hija del profeta, cuando te mataron. Jaharan aqidina rasula. Ellos, por el odio que tenían en contra del profeta del Islam, te mataron. Qataluka atshana. Te martirizaron sediento. ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. No consideraron nada del Sagrado Corán ni las palabras del profeta, porque en el Sagrado Corán y las palabras del profeta del Islam nos enseña a amar a Ahlul Bayt. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Esa ley del Sagrado Corán, que el profeta del Islam dice, no les pido retribución ninguna, solo amar al prójimo. Y ellos así mostraron el amor al prójimo del profeta del Islam. Ellos faltaron el respeto hacia el Sagrado Corán y hacia las palabras del profeta del Islam, hacia la Sunna, matando a ti, oh Hussein. وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ. Cuando te mataron empezaron a gritar Allahu Akbar, como Daesh, como ISIS, como esos terroristas. Cuando mataron al Imam Hussein levantaron la voz diciendo Allahu Akbar. وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلَ. Y realmente ellos matándote han matado al nombre de Dios. Han matado a todo lo que era la ilaha illallah, Allahu Akbar. Vamos a recitar el relato del martirio del Imam Hussein alayhi salam, llorando con los verdaderos maestros sunitas, llorando junto con el profeta del Islam sallallahu alayhi wa sallam, llorando junto con Imam Hussein, llorando junto con Salame, llorando junto con todos los compañeros fieles del profeta del Islam que lloraron para el Imam Hussein alayhi salam. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. La paz sea contigo, oh Imam Hussein. Oh Hussein, tan nostálgico que has sido Hussein, que tu abuelo Muhammad lloraba por tu martirio, Hussein. Lloraba por tu martirio, Hussein. Los narradores sunitas dicen: قاتل الحسين يومئذ وكان بطلا شجاع. Imam Hussein entró en la lucha, era todo un héroe valiente. Imam Hussein con 72 compañeros, ellos decenas de miles soldados salvajes.
Pero Hussein luchó valiente. Cuando martirizaron a todos los compañeros de Hussein, cuando Hussein se queda solo, en el final de Hussein, cuando nuestro Señor Hussein sediento lucha fuerte, dice, ¿hasta cuándo? Le llega una flecha al barbillo de Hussein. Le llega junto aquí en el pecho de Hussein. فسخته عن فرسه. فسقط Hussein. Hussein cae sobre el suelo. Ay, Dios mío. Dice Hussein en el último momento. Hussein caído sobre el suelo. Todo el mundo compiten para llegar a Hussein, para matar a Hussein. Uno con lanzas, otro con las flechas, otros con las espadas. Le tira la flecha al corazón de Hussein. Imagínense, Imam Hussein ha caído sobre el suelo. Entonces le rodearon por todo lado. Imam Hussein está solo. Aquí es una escena muy dolorosa, les quiero contar. فخرج إليهم عبد الله بن الحسن بن علي. Y esa escena lo está viendo la familia de Hussein. Las esposas de Hussein, la mujer de Hussein, la hermana de Hussein, los hijos, todos que están, los niños están viendo esa escena. De repente sale de la carpa un niño que es Abdullah ibn Hassan, Abdullah, hijo del Imam Hassan. Llega وهو غلام لم يراهق. Es un niño pequeño, ni ha llegado a adolescente, quiere decir es unos de 9, 10 años. Llega a ver que el tío Hussein está rodeado por los enemigos. Zainab viene detrás del niño. Sobrino mío, no vaya. Imam Hussein dice, hermanita, no deja que el niño venga donde mí. فأبوا وامتنع عليها امتناعا شديدا. El niño cuando ve a Hussein solo dice, no dejo a mi tío Hussein que lo maten de esa forma tan cruel. قال والله لو فارق عمي. Juró por Dios, no dejo a mi tío que lo mate.
Entonces uno de los enemigos con la espada se acerca al Imam Hussein, quiere matar al Imam Hussein. El niño viene a defender al Imam Hussein, dice: maldito, no mate a mi tío Hussein. El malvado con la espada golpea a Hussein. De repente el niño con el brazo viene a defender a su tío Hussein. فاتقى الغلام بيده. Se corta el brazo del niño y cae. فنادى الغلام يا أمته. El niño llora, dice: mamá, me mataron. فأخذه الحسين فضمه إليه. Imam Hussein, con la última fuerza que tiene, abraza al niño. قال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك. Sobrino mío, paciencia. واحتسب في ذلك الخير. إن شاء الله Dios te recompensa. فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. Pronto va a estar en el paraíso. Imagínese esta escena. El sobrino de Hussein está en el brazo de Hussein con la mano cortada. فرموه حرملا بسحم فذبحه وهو في إجرام. حرمله con una flecha directamente a la garganta del niño. Lo degolla. El niño está en el brazo de Hussein. Usted va a ver que la sangre está flotando. Le degollaron en el brazo de Hussein. Todos digan: ya Hussein, Hussein, ya Hussein. Ya Hussein, ya Hussein. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Oh Imam Hussein. Oh Imam Hussein, que Dios bendiga a ti y a los mártires que ha ido junto a ti. Que Dios bendiga a tu sobrino degollado en tu brazo. Que Dios bendiga a tus hijos, Hussein. Nosotros lo único que podemos hacer es conmemorar el relato de tu martirio, llorando, Hussein, por tu calamidad, por tu calamidad. Todos juntos vamos a terminar saludando al Imam Hussein. السلام على الحسين. La paz sea con Hussein. وعلى علي بن الحسين. La paz sea con Ali, hijo de Hussein. وعلى أولاد الحسين. La paz sea con los hijos de Hussein. وعلى أصحاب الحسين. La paz sea con los compañeros de Hussein.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بدم المقتول بكربلاء يا الله. Llamamos a Dios. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dios, apresura la llegada del Imam Mahdi. Cuéntanos entre los mejores compañeros del Imam Mahdi. Dios, protege y de larga vida a nuestro querido amado Ayatollah Khamenei. Dios, protege y de mucha victoria a nuestro amado Sayyid Hassan Nasrullah, nuestro gran héroe. Dios, bendiga y de mucha bendición a nuestro héroe martirizado Qasem Soleimani. Dios, bendiga y de mucha recompensa al Imam Khomeini, quien nos abrió este camino de volver a la religión de Dios. Dios, te cura a todos los enfermos. Dios, perdona a todos los creyentes, los vivos y los fallecidos. Dios, resuelve el problema matrimonial de los hermanos. Dios, resuelve problemas económicos de los creyentes. Dios, ayúdenos a presentar el Islam con el amor de Ahlul Bayt, inshallah, en América Latina, para los queridos hispanohablantes, inshallah. Dios, denos éxito para poder llorar más para el Imam Hussein. Dios, denos éxito para tener hijos que aman al Imam Hussein y que lloran para el Imam Hussein. Dios, denos abundancia en la fe, en la sabiduría, en todas las cosas materiales y espirituales, inshallah. Denos la vida larga, bendita, con mucha abundancia en tu camino, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita, inshallah.